Masa de pizza casera básica. Si has llegado hasta aquí es que probablemente estás buscando cómo hacer masa de pizza en tu casa. Pues has llegado al sitio adecuado. Yo te lo voy a explicar paso a paso y te va a quedar muy clarito. Lo único que te pido es que si al final ves que te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Es totalmente gratis. Déjame tu comentario aquí debajo y dime qué te ha parecido. Si no me conoces, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Pues hoy voy a preparar una masa de pizza básica, una receta que todos podemos preparar en casa de una forma fácil y rápida. Es muy sencilla de preparar y ya verás que no tiene ninguna complicación. No necesitas amasadora ni nada de eso, aunque si la tienes, pues mucho mejor. Aunque yo no he querido utilizar amasadora en este vídeo, precisamente para mostrarte lo sencillo que es preparar esta masa. Además, esta masa puedes prepararla con antelación, congelarla y tenerla preparada para cuando te apetezca. Al final del vídeo te voy a enseñar dos maneras de congelarla. Vamos a ver la receta. ¡Comenzamos! Los ingredientes son 400 gramos de harina de trigo común, 200 mililitros de agua que tiene que estar templada, 50 gramos de aceite de oliva, 7 gramos de levadura seca de panadería o en su defecto 20 gramos de levadura fresca y 7 gramos de sal o lo que es lo mismo, media cucharadita. Lo primero que vamos a hacer es verter la levadura dentro del agua que tendrá que estar tibia o templada, es decir, no tiene que quemar. Removemos un poquito para disolverla y reservamos. A continuación, en un bol más grande, vamos a mezclar todos los ingredientes. Primero echamos toda la harina. Hacemos un pequeño hueco en el centro y vamos a verter dentro el aceite, el agua con la levadura y la cucharadita de sal. Comenzaremos mezclando con una cuchara poco a poco para que la harina se vaya integrando. Al cabo de un momento notarás la masa más densa y también notarás que te cuesta trabajo seguir con la cuchara. En ese momento vamos a seguir mezclando con la mano. Cuando veamos que la harina ya está totalmente integrada, vamos a sacar la masa del bol y seguiremos amasando en una superficie de trabajo. Esta masa no es nada pegajosa, pero si lo necesitas también puedes añadir un poco de harina en la mesa. Amasamos con las manos haciendo pliegues hacia adentro y aplastando, y así durante al menos unos 7 o 10 minutos. Una vez pasado ese tiempo, verás que la masa está más elástica. En ese momento vamos a formar una bola. Para ello vamos metiendo todos los pliegues hacia adentro y después, sobre la superficie de la mesa, vamos boleando hasta darle la forma. En el mismo bol que utilizamos antes, vamos a poner unas gotitas de aceite y las distribuimos un poco por la base y las paredes. Introducimos la bola dentro del bol y tapamos con un paño limpio y seco. Dejaremos la masa reposando dentro del bol en un lugar cálido durante al menos 30 minutos. Pasado ese tiempo retiramos el paño y vemos como nuestra masa habrá aumentado de volumen. Yo la he tenido 30 minutos. Ahora la vamos a sacar del bol. Con esta cantidad de masa tienes para hacer o bien una pizza grande o bien dos pizzas más pequeñas. Yo lo que voy a hacer es dividirla en dos para hacer dos pizzas.
Ahora vamos a formar una bola con cada una de las partes. Si quisieras hacer solo una pizza, deberás formar una bola con toda la masa. Para hacer la bola hacemos como antes, metemos hacia adentro y boleamos. Hacemos lo mismo con la otra mitad. Y ya está, ya casi tenemos lista nuestra masa de pizza. Lo único que nos falta es que reposen unos 10 o 15 minutos nada más, así que las tapamos con un paño y las vamos a dejar reposar durante ese tiempo en un lugar cálido. Y pasado ese tiempo ya tenemos lista nuestra masa para pizza. Lo único que tenemos que hacer ahora es estirarla con un rodillo o con nuestras manos y rellenarla con los ingredientes que más nos gusten. Y antes de despedirme te voy a dar unos consejos sobre cómo puedes conservarla si quieres prepararla con antelación. Si te apetece escucharlos, quédate. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es preparar una masa de pizza casera. Además, como te decía al principio, esta masa puedes congelarla y de esa manera, siempre que la necesites, la tienes lista. La puedes congelar de dos maneras. La primera, una vez estirada la masa, la colocas sobre una lámina de papel vegetal o papel de hornear, la enrollas y así tal cual la metes en el congelador. Cuando la vayas a necesitar, lo único que tienes que hacer es sacarla del congelador, la metes en la nevera si quieres que se vaya descongelando y una vez que está descongelada, la desenrollas y ya está, la tienes preparada para rellenarla con los ingredientes que más te gusten y al horno. Igual que las que venden compradas congeladas, que ya te vienen enrolladas, pues igual. La otra forma es congelar la bola de masa. Para ello lo que tienes que hacer es envolverla en papel film, la metes en el congelador y ya está. Cuando la necesites, esta necesita un poquito más de tiempo, la tienes que sacar con algo más de antelación que la anterior. Entonces la sacas del congelador, la metes en la nevera que se vaya descongelando. Una vez que está descongelada, la dejas reposar a temperatura ambiente que vaya elevando un poquito. Más o menos como unos 30 minutos, como mucho una hora. Al cabo de ese tiempo pasamos al paso siguiente, que era estirar la masa, estirarla con un rodillo o con tus propias manos. Le damos forma a la base y ya está, la rellenamos con los ingredientes que queramos y al horno. Esta también queda muy rica, pero bueno, como te he dicho, necesita un poquito más de antelación, sacarla un poquito antes. Yo generalmente no la suelo congelar porque cuando hago masa de pizza la hago con esta misma receta, esta misma cantidad, que como puedes ver o bien sale una pizza grande o dos pequeñas, entonces siempre nos las comemos, con lo cual pues no me cuesta trabajo y hago la masa y la hago en el momento. Pero bueno, si optas por una o por la otra, da lo mismo. De cualquier manera, está riquísima. Así que anímate a hacer la pizza en casa porque no te vas a arrepentir. Ya verás qué rica te queda. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Y déjame tu comentario aquí debajo. Dime si quieres que te prepare alguna pizza rica con esta masa. Y aquí te dejo un enlace con una recetita riquísima. Y si prefieres esta receta por escrito y muchas más, en este otro enlace puedes ir directamente a mi blog. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. Un besito. Chao.